tardes a todos. Gracias por venir. Mariela ya me dio una introducción de quién soy y de la historia que tenemos juntas. Gracias, Marie, por invitarme a este desafío. Yo de educación no sé nada, pensaba en eso mientras escuchaba la charla anterior. Vengo del palo de la salud. Si bien los últimos años me llevaron a interesarme por la educación, me interesa la interdisciplina. Y los niños, obviamente, soy pediatra, así que desde ahí me parece que voy a intentar hablar desde mi ciencia, siendo respetuosa de las cosas que voy a decir respecto a educación, porque TDAH, déficit de atención, es un temazo que pone en jaque a la educación, a la salud, bueno, y a los docentes adentro del aula, me imagino que también por el intercambio que tengo con ellos. Así que bueno, en realidad, TDAH existe hace muchos años, ¿sí? El término TDAH, y hay revisiones constantes. Lo que yo vengo a hablar un poco es un repaso del concepto de TDAH y al final 2 o 3 revisiones que son últimas, 2019-2020, de bibliografía, de prácticas basadas en evidencia, de qué sirve y qué no sirve. Igual sigue siendo muy discutible, ¿sí? Muy debatible el tema. No, creo que no. Ahí fue. Vuelvo para atrás. Ahí va. Estas son las 2 recomendaciones que las voy a mencionar brevemente al final. Es una revisión de bastantes casos, de la Academia Americana de Pediatría y de la Alianza Canadiense de Recursos para TDAH, que es uno de los lugares más reconocidos porque se actualizan más frecuentemente. Bueno, esto es un repaso. TDAH es un trastorno del neurodesarrollo. Voy a empezar por mi disciplina. Es un desafío del desarrollo de los niños. Es una condición neurobiológica, ¿sí? En la que se combinan, como en la mayoría de los desafíos del neurodesarrollo, factores genéticos, pero muchos factores adquiridos y ambientales. Son sumatorios y eso lo hace un poco más difícil, digamos, tanto desde el diagnóstico como el tratamiento. El rango etario es entre los 4 y los 18 años, ¿sí? Está descrito en adultos, hay bibliografía de adultos, no voy a hablar de eso acá porque me excede al rango etario que yo me dedico. El pico de diagnóstico, si podemos decir algo, más adelante lo explico, son los 6 años porque es el inicio de la escolaridad formal primaria y donde se pone en juego la sintomatología. Es muy importante, esto se sabe hace bastante, pero cada vez se demuestra más cantidad. El 70% es comórbido, es decir, no es TDAH puro, siempre hay que buscar algo atrás, siempre hay que darle tiempo también a esa comorbilidad. El puro es un 30% e incluso hay bibliografía que dice que es menos, ¿sí? O sea que cada vez hay menos puro y más asociado a otras cosas. Entre lo más descrito es el trastorno del espectro autista, los síndromes depresivos, los tics, el tic de la Tourette, que es un síndrome muy conocido, va bastante asociado, lamentablemente, digo porque el tratamiento es muy difícil, el trastorno de ansiedad y los oposicionistas desafiantes o trastorno oposicionista desafiante, que es todo un desafío. Si hay docentes acá, seguro hay un montón. Los oposicionistas desafiantes son desafiantes para los docentes, para todos los equipos, en realidad. Bueno, como dije antes, hay descripciones de 1902 y un poquito más atrás también. Este doctor George Steele ya caracterizó a niños con lo que hoy definimos como un niño con déficit de atención e hiperactividad. Se estima que dentro de todos los trastornos del neurodesarrollo, un 5 o un 7% corresponden a TDAH. En el rango etario de mayor presentación, que es en los 6-12 años, que coincide con claramente la escolaridad primaria, que un poco lo decía antes. Bueno, esto es el DSM-5, es la clasificación de enfermedades mentales americana, y por definición y para estandarizar el diagnóstico tienen que estar presentes al menos 2 de esos signos o síntomas que figuran ahí: la desatención, la hiperactividad y la impulsividad. Los síntomas, es importante, tienen que estar presentes más de 6 meses. Lo ideal es más de 1 año. ¿Por qué? Porque tenemos que estar seguros que esos síntomas son puros y que no le está pasando nada a ese niño y a esa familia que le cause ese signo o ese síntoma. Hay distintas eventualidades vinculares y sociales y bueno, que pueden generar que un niño esté estresado y que tenga déficit de atención porque claramente está en otro lugar y no en el lugar donde tiene que estar, digamos.
Eso es importante. 6 meses, recomiendan 1 año, es lo ideal, la persistencia de los síntomas. Y después tiene que, esto es una mirada muy funcional, que también, yo me dedico a discapacidad, esto también es la mirada funcional, que no importa solo el signo y la clínica, sino que importa el desempeño del área en el que se desarrolla ese niño, y es que debe afectar tanto lo social, esto implica familia y pares, por decirlo globalmente, y académicas, desempeño en el colegio, y ocupacional. Ocupacional es un niño que comparte otros espacios con otras personas que no es ni la escuela ni la familia. Bueno, de esas dos tienen que estar, el niño tiene que tener síntomas en 2 áreas de funcionamiento, si no, tampoco sería TDAH. En la consulta clínica, digo, me pasa a mí, me pasa que vienen y por ahí la familia viene y me dice, no, en casa no lo puedo tener quieto, en la casa me desafía, y el informe del colegio es impecable. O al revés, o el colegio los manda a los papás, hagan una consulta porque no lo podemos, y en la casa uno escucha que no pasa nada de todo eso que cuenta el colegio, digo, ¿no? Es como difícil, ya me estoy adelantando también a cómo sería lo ideal para el diagnóstico, ¿no? Donde uno tiene que estar parado para poder ver realmente si las 2 áreas, 3 áreas de funcionamiento están involucradas. Bueno, esto es clasificatorio, en la práctica diría que siempre es mixta, si tengo que decir, de lo que pasa es en general es mixta, que son los 3 signos juntos, hay presencia de las 3 cosas. El predominio atento es un predominio en general en mujeres, se ve bastante más en niñas que en niños, y está descrito como más asociado al antecedente de prematurez, de un niño prematuro, un recién nacido pretérmino o de bajo peso incluso, hay descripciones, o sea, niños que pesaron muy poquito cuando nacieron. Y el predominio impulsivo / hiperactivo, porque los dos van medio de la mano, son síntomas, es más frecuente en varones. Bueno, el diagnóstico. El diagnóstico, acá yo me basé un poco en el NICE, que es el Centro de Estudios de Salud y Pública en Inglaterra, que son bastante ordenados para clasificar y para decir cómo hacemos un diagnóstico. El primer pilar es el A, y es la evaluación clínica y psicosocial. ¿Quién la tiene que realizar? Porque va a aparecer esto acá al costado, un profesional de la salud. Están puestos 3 disciplinas médicas ahí. Esto es lo que figura en la bibliografía, y para mí puede ser un profesional que no sea médico de la salud. Incluso hasta diría que es debatible si no puede ser un educador también. Alguien del palo de la educación podría hacer un diagnóstico, alguien capacitado. Está el psiquiatra, el pediatra del desarrollo y el pediatra general, ¿sí? Pero a veces no es necesario que sea médico el que hace el diagnóstico, porque para escuchar a una familia y ver qué le pasa a un niño, no necesariamente hay una disciplina que pueda hacerlo nada más. Entonces, la pata principal es la evaluación clínica y psicosocial. Para esto, volvemos con las áreas a donde se desempeña el niño y en qué área se manifiesta. Para evaluar pueden ser útiles, hace sugerencias, ¿sí? Estas son recomendaciones del NICE. A nivel familiar hay entrevistas semiestructuradas, como esa que cita ahí, que es el Kit SALS. Yo no soy la experta en esto porque no las tomo yo no hago semiestructurada, diagnostico clínicamente, y si no, derivo para hacer interdisciplina, que es lo que me gusta. Pero es una escala que es bastante completa porque hace una guía de la historia clínica, y fue tomada en realidad de una escala de 1978 que se hacía para pacientes con esquizofrenia en adultos, o sea que la ayornaron a esta entrevista guiada. Sirve para 6 a 17 años igual. Eso se puede usar, pero está recontraprobado que hay que escuchar, hay que citar a los padres y hay que citar a todo el entorno al niño para hacer el diagnóstico. Ese es el secreto, más allá de cómo uno se guía. Y a nivel educativo, bueno, ahí viene, ¿no? La relación con pares, la historia clínica en la escuela. Yo la historia clínica en la escuela necesito que me manden informes, necesito que los docentes me cuenten. Y si eso no es posible, porque a veces es muy difícil la comunicación, bueno, que ir el propio médico o psicólogo o psicopedagogo al medio del patio del colegio a hablar con el docente. Es la salida para la interdisciplina y es lo mejor para el diagnóstico, ¿no? Bueno, esta es la parte bien que hacen los pediatras del desarrollo y de la salud mental. Esto es sumamente importante. Está escrito asociaciones y antecedentes en la familia de trastornos de salud mental en niños con TDAH. Esto hay bastante evidencia de que por ahí el niño solo es un TDAH y nada más, no tiene comorbilidad, pero sí en la familia rastreando encontramos antecedentes de trastornos de salud mental. La historia del desarrollo, por ahí me voy a explayar un poquito, es mi disciplina, es lo que me gusta, así que voy a hablar bien de ella, pero
es desde que se decide tener ese niño, ahí arrancamos, siempre digo lo mismo, desde ese momento, desde el deseo, desde ese momento, hasta el peri, postnatal y toda la vida de ese niño y todo ese transcurso hasta el momento que nos llega, ¿no? Puede ser más o menos tarde. Obviamente lo ideal es que llegue antes de los 4 años en el caso de TDAH4, en otras es ideal mucho antes, por la neuroplasticidad, por un montón de cuestiones para intervenir. A los 4 años a veces llegamos un poco tarde, ¿sí? Pero bueno, la clasificación nos dice que TDAH es a partir del 4. Y por último, lo que nos da como un empujón, como digo yo, cuando estamos dudosos de si ese niño es un hiperactivo o necesita atención, las escalas. Acá no me voy a meter, acá hay gente que sabe mucho de escalas, de que yo no voy a hablar de escalas, pero bueno, sirven de apoyo a cuando uno sospecha que ese niño está pasando por un déficit de atención. Esto sí es bien de la medicina. Los exámenes complementarios se pueden hacer, sí, sobre todo tienen utilidad en los casos donde hay comorbilidad o un antecedente en el neurodesarrollo. Básicamente son pruebas objetivas de inteligencia y neuropsicológicas. Neuroimágenes, la resonancia es el gol estándar de las imágenes del sistema nervioso. Los estudios de neurofisiología, sí, más que nada en un paciente por ahí que tiene antecedentes de o familiares con epilepsia o en un trastorno electrofisiológico. Y siempre, esto parece una pavada, pero es sumamente importante, audición y visión. Porque he tenido un montón donde no escucha bien, no, ve bien, no escuchaba. O sea, lamentablemente se nos pasa a los pediatras, ¿eh? No, esto es me culpa de llegar a los 5 años, resulta que el niño no escuchaba. No hay forma que se quede quieto en el aula, pobrecito, estaba padeciendo el aula porque no escuchaba. Así que bueno, depende de la historia. Yo en general la audición la descarto siempre, por experiencia, porque uno cuando ve esto dice, el tiempo perdido, ¿no? Porque llegamos al primer grado con esto. Así que bueno, esto, pero tampoco es la base del diagnóstico, esto ayuda nada más. Bueno, y ahora paso a tratamiento. El tratamiento es inequívoco en todos lados, es multimodal, es interdisciplinario, no hay forma de que sea por un solo abordaje. La planificación en la interdisciplina es lo más importante. En esto participan, hay puse profesionales que participan, los educadores. La psicoeducación de la familia y de la escuela es lo más importante, es el primer punto del tratamiento de un niño con TDAH. Después, y otra cosa importante que quiero decir, es los factores de protectores y de resiliencia. Esto los profesionales no estamos muy acostumbrados a detectarlo. Nos basamos siempre en las discapacidades o en lo que no se puede y no en lo que se puede. Entonces esto es como importante, ¿no? Es ver qué puede esa familia, qué puede ese niño, y ir por ahí también, ¿no? Porque eso lo va a proteger y le va a dar otras herramientas para que el pronóstico sea un poco mejor. Bueno, el asesoramiento a padres, psicoeducación y entrenamiento, TCC en el niño, ahí también me estoy metiendo en otra disciplina que no es la mía, pero hay artículos que dicen que el abordaje TCC es el más efectivo para niños con TDAH respecto del trabajo con la psicoeducación. Y la medicación. Bueno, la medicación es muy controversial, siempre lo fue. Un primer intento que parecía que era el metilfenidato, era la salvación de los niños con TDAH. Hoy es muy controversial, se usa, sí, se usa porque es lo único que hay con eficacia en determinados niños para TDAH. Es un estimulante del sistema nervioso central. Y la segunda opción es la tomoxetina, que se usa bastante menos porque la eficacia para algunos síntomas es un poquito menor. Solo para casos severos y no para menores de 4 años, ¿sí? De 6 años, perdón, entre 4 y 6 no está recomendado, salvo que sea muy grave el trastorno conductual que tenga ese niño. Igual ahora creo que más adelante está. Estas son terapias que no hay evidencia, no quiere decir que no se puedan aplicar, pero no hay evidencia. Entrenamiento cognitivo, neurofeedback, terapias dietéticas están muy en boga. Para algunas enfermedades del desarrollo hay evidencia, para TDAH no. Hay evidencia muy discutible, ¿sí? Para la condición del espectro autista, lo dietario está muy en el tapete del debate. No hay evidencia todavía 100% de que eso puede acompañar, pero no resuelve todo. Las terapias herbales y la actividad física. Hay bastantes estudios de la terapia de hacer deporte, ¿no? Esto de la terapia física, de la actividad física, perdón. Tiene que ver más con el tema de la desregulación y de que la energía que tienen los niños TDAH. Si
Si alguien vio un niño con déficit de atención e hiperactividad, es como inagotable, o sea, no se cansa nunca. Entonces, bueno, hace bien, por supuesto que hace bien, pero no hay evidencia de que eso sea un pilar en el tratamiento. Bueno, esto es un poco el repaso. Es una condición, es controversial, se mira en diferentes paradigmas, de diferentes ciencias, como todo el trastorno del desarrollo, desde lo biomédico, desde lo psicológico, desde lo social. Y sumando un poco lo de la medicación, que eso me pareció un dato interesante, la OMS tiene un comité de expertos que suma medicación indispensable, vamos a decirlo, para ciertas enfermedades. El metilfenidato resolvieron, esto fue el año pasado, no ponerlo dentro de la lista de medicación indispensable. O sea que ahí nos habla de un cuestionamiento al metilfenidato. Básicamente porque se vio que había algunos efectos adversos como tics, por ejemplo, que podían dar, leves en general, pero que indicaban la suspensión del tratamiento. Y porque la otra gran crítica al metilfenidato es que sirve por etapas cortas. Hay estudios que a lo largo de la planificación de esa persona, digamos, si lo vemos a 4 o 5 años, le sirvió 2 años en un rendimiento corto y después ciertas áreas el beneficio no se ve. Y sigue siendo obviamente hiperactivo, ¿no? Y con déficit de atención, digo, porque no es algo que se resuelva. Se trata, mejora, pero no se resuelve 100%. Bueno, y esto diría que ya es casi lo último. La Academia Americana de Pediatría hizo estas últimas recomendaciones de prácticas basadas en la evidencia, de revisión bibliográfica. El grado A es la recomendación más fuerte de lo que hay evidencia, ¿sí? Y es el entrenamiento a padres y educadores en el manejo conductual entre los 4 y 6 años. Como lo ideal es no medicar, esto tiene que ser más fuerte en esta población. Y también sumado a la neuroplasticidad siempre, ¿no? Que esto es mucho más efectivo cuanto más chiquito es el niño. Sumar el entrenamiento conductual, la indicación de metilfenidato entre los 6 y los 12 si es necesario en casos severos, mejora, porque no es que no mejora. Y la indicación de medicaciones, que me parece sumamente importante, también tiene que ver con la inclusión de los niños en el tratamiento, es que los mayores de 12 años es recomendable que no que firmen un consentimiento, podrían firmarlo también, pero que estén de acuerdo con el tratamiento que se está haciendo. O sea, los niños, a partir de los 12, los adolescentes tienen voz y voto para decir si quieren o no hacer ese. Está revisto incluso por comités de ética. Es como importante, porque si un adolescente de 12 años no quiere adherir al tratamiento, va a ser, suponiendo que fuera el metilfenidato, la medicación o asistir a una psicóloga, todo se puede volver mucho más difícil. Es importante que el niño sea parte de. Después, estos son evidencias también importantes, que es que el pediatra de cabecera, esto es una crítica a mis colegas, los pediatras de cabecera de atención primaria pueden hacer diagnóstico de TH. O sea, pueden. Lo que pasa es que, bueno, muchos derivan porque no se sienten capacitados, porque no saben, porque quieren estar seguros. Después, ¿qué más? Algo nos ha dicho, bueno, la comorbilidad, que es muy importante, solo menor de 4 años, 6 años medicado, y los pediatras pueden hacer seguimiento, ¿sí? Donde no o estaría tan avalado el seguimiento pleno solo del pediatra es cuando hay comorbilidad. Básicamente ahí sí, que yo en mi